Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en compartir con ustedes esa charla que esperamos que luego de ahí se les pueda desprender un diálogo. La idea es compartir algunas experiencias que hemos tenido combinando diferentes modalidades educativas, especialmente una experiencia que tuvimos en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, que está situado en un lugar con una población muy dispersa, sobre todo población indígena que vive en la montaña y en poblados muy pequeños y todos muy lejos del centro universitario. Esto obligó a que se tuviera una modalidad adecuada a las condiciones de vida y posibilidades de estudio de estas personas. Ahora, a esto se le ha dado diferentes nombres según el tipo de mezclas que se acostumbre. De entrada, acá no quisimos dar un solo nombre, porque a veces lo comparamos con una especie como de ensalada académica. O sea, lo importante es que tú tengas los ingredientes esenciales y sepas cuáles son las mejores combinaciones, pero no necesariamente con los mismos ingredientes va a salir como el mismo tipo de ensalada, en este caso, ensalada académica. Ahora, de lo que se acostumbra a hacer este tipo de mezclas, en algunos casos lo que se hace es mezclar sistemas a distancia con diferentes medios y materiales. Por ejemplo, que combinas recursos digitales con materiales de papel, con videos análogos. Bueno, echas manos de lo que puedes, y entonces en este caso la mixtura académica más bien se refiere a mezclas de tecnologías. En otros casos el mismo programa y dentro del mismo curso combina fases, que en algunos casos son de días, o sea, unos días presenciales, otros días a distancia. En otros casos son meses, se tiene toda una temporada a distancia y luego sesiones presenciales intensivas, ¿sí? Como los programas de inglés es muy usual esto. En otros casos, en la misma carrera, se combinan cursos, o sea, unos abiertos, otras distancias, en un caso como opciones, o sea, que el estudiante puede decidir en qué modalidad tomarlo, y en otros casos fortaleciéndolos, tomando los dos. ¿Sí? Es una educación presencial y se fortalece con sistemas a distancia. Bueno, hay infinidad de mezclas, y en este caso lo que se planteó es que muchas veces el cambio de modalidad, cuando hablamos de modalidad abierta, que más bien se refiere a la flexibilización de las gestiones administrativas, cuando hablamos a distancia, más bien es buscar una estrategia para acercar a los que se encuentran lejos de las instituciones o entre quienes aprenden y quienes les ayudan a aprender. En otro caso le llaman digitales, que está más referido a la instrumentación tecnológica, o en línea, cuando significa como una conectividad, una conexión, una comunicación permanente entre todos los participantes, también gracias a estas tecnologías. Bueno, algo de lo que partimos es que estas variantes muchas veces no son de los procesos educativos esenciales, ¿sí? Entendiendo como lo esencial la relación con el conocimiento, la relación entre quienes aprenden, la calidad del personal académico que apoya, la confiabilidad de los sistemas de evaluación, ¿sí? La pertinencia de los contenidos curriculares. O sea, eso realmente es lo esencial, y a veces las variantes de las modalidades más bien consisten en las circunstancias, o sea, que se organizan de diferente manera los tiempos, se diversifican los lugares, se diversifican las tecnologías, y por esa razón, a veces, más que hablar de modalidades académicas, habría que hablar de modalidades tecnológicas y diferentes circunstancias donde se suceden los procesos académicos. Ahora, en este caso, podríamos entonces hablar de una infinidad de modalidades y de manera de combinarlas. Por ejemplo, en algunos casos lo que cambiamos son los tiempos. Por ejemplo, un aula tradicional sucede todo al mismo tiempo, pero también en el mismo lugar. O sea, si consideramos estas dos circunstancias, tiempos y lugares, el aula tradicional es al mismo tiempo en el mismo lugar. En cambio, la teleeducación, como las telesecundarias mexicanas, ¿sí? Son en diferentes lugares, pero al mismo tiempo. O sea, todo el mundo tiene que estar a la hora que está el teleconferencista transmitiendo. En otros casos son en el mismo lugar, pero en diferente tiempo. Por ejemplo, una biblioteca es un centro educativo o un laboratorio, un taller, o sea, donde es el mismo lugar, pero los tiempos varían.
Y en un ambiente virtual la gran diferencia es que se pueden flexibilizar los tiempos, adecuándolos a las condiciones de vida de cada quien, y también los lugares, ¿sí? Este es un criterio para entender estas modalidades. La otra es ver qué fortalezas tiene cada una. Por ejemplo, ¿qué fortalezas tiene la educación áulica? Por ejemplo, tener espacios adecuados, tener una relación presencial, contar con profesores en diferentes áreas de conocimiento de manera presencial, pero también tiene limitantes. La primera limitante es que solo se aprende en ese tiempo y en ese lugar, y esa misma cerrazón obliga a una dependencia docente. O sea, a veces tanto el estudiante depende del docente como el docente depende del estudiante, es una relación a veces enfermiza. También la tendencia a la homogenización, o sea, de que todo el mundo estudia a la misma hora, en el mismo lugar, en el mismo tiempo, o sea, como que esa cerrazón también conduce a una como cerrazón docente. Y trayectorias curriculares rígidas, ¿sí? O sea, donde los estudiantes desfilan por diferentes aulas o el profesor desfila por diferentes aulas, pero siempre con el mismo currículum. Ahora, las ventajas de la educación a distancia, en primer lugar, es que es como la creación de un nuevo territorio, o sea, un nuevo ambiente donde se aprende distinto al físico. También las interacciones se pueden realizar con más personas, desde la misma localidad hasta nivel global, ¿sí? También tiene la ventaja de que si tú tienes buenos dispositivos, el proceso educativo te acompaña donde estés, o sea, estás en tu casa, en el trabajo, donde quiera. Puedes decir que llevas la universidad contigo, pero también tiene limitantes. La principal limitante es la pobreza de muchos países, donde este desigual acceso a las tecnologías también implica un desigual acceso a la educación a distancia. Por eso hay educación a distancia, como sucede en la presencial, de mala calidad generalmente para la gente más pobre, y la gente que tiene más recursos pues tiene acceso también a una educación a distancia de más calidad. Ahora, otro de los aspectos que habría que ver entonces es cómo combinar, ¿sí?, las fortalezas de ambas modalidades de manera que superen también las limitaciones de cada modalidad. Y para esto no hay recetas fijas, o sea, no es lo mismo hacer una combinación académica para quien vive en la ciudad lleno de conexiones y de equipo a una persona que difícilmente tiene una conexión ahí con alambre de cobre, una conexión satelital como sucede en México, que casi siempre es de mala calidad. Entonces habría que ver cuál es la combinación adecuada. Y en este caso, lo que recomendamos no perder de vista, que en primer lugar, que lo que requiere presencia física no necesariamente es un salón de clase. Por ejemplo, el que está estudiando agronomía no tiene para qué tanto al aula, puede estar en la granja, en el campo de cultivo, o sea, como pensar, de acuerdo a los procesos educativos que queremos que se viva, pensar esto, a ver qué requiere presencia física, áulica o no, y qué requiere o puede ser fortalecido en los entornos digitales. Otra, pensar en la estrategia que eligen los diferentes entornos, o sea, qué de lo que tengo en línea llevo a la sesión presencial y qué de lo presencial tiene que ver con lo que voy a hacer en línea o a distancia. Otra también es ver qué corresponde al estudiante y qué al docente. Por ejemplo, en la educación a distancia es muy común recargar demasiado el trabajo al estudiante en las decisiones de los docentes, ¿sí? Una modalidad alternativa sería lo contrario. O sea, que el estudiante asuma la autonomía de su aprendizaje y acuda al docente cuando lo necesita. Lo que llamaríamos una docencia optativa, o sea, cuando yo quiera, pero siempre disponible, como cualquier profesional. O sea, no una docencia obligatoria y que predetermina tiempo y lugares sin saber exactamente si se van a requerir o no. Otro aspecto es ver dónde vive la gente, en qué condiciones, no solo de conectividad, también para el estudio. O sea, tiene un espacio en su casa para estudiar. O sea, no es lo mismo un niño de una familia rica que un muchacho de una casa donde la misma mesa sirve para todo, ¿no? O sea, ahí estudian, ahí trabajan, ahí comen, bueno, ahí todo, ahí es la sala y todo. Otra es tener claros los criterios para decidir qué infraestructura y tecnología.
Por ejemplo, a veces se parte de una plataforma que la institución tiene a la que no pueden acceder muchos estudiantes. En este caso, habría que buscar una mezcla al contrario. Primero ver de qué dispositivos cuentan los estudiantes y luego ya ver las estrategias tecnológicas. Y al último, que esto lo dejo al último porque es donde más se atora, es la gestión organizacional. O sea, ¿qué tengo que modificar en la manera que tiene mi universidad de hacer la matrícula de estudiantes, la contratación de profesores, el seguimiento de estos procesos, el sistema de pagos? O sea, muchas veces esto es lo que detiene que estas combinaciones académicas buscando mejores procesos puedan suceder. O sea, los reglamentos anacrónicos, una serie de prácticas burocráticas que estorban esto. Otro de los aspectos que hay que ver para hacer estas mezclas es el diferenciar, por ejemplo, qué dimensiones del aprendizaje quiero fortalecer. Por ejemplo, el aspecto de la percepción sensorial. O sea, ¿qué necesita oler? ¿Qué necesita palpar? ¿Qué necesita oír? ¿Qué necesita ver? Y esto me va a ayudar a decidir también qué tipo de tecnología va a ser la más apropiada. O sea, ¿qué me va a ayudar en los procesos de cognición? O sea, por ejemplo, para organizar la información, para clasificarla, para compartirla, y lo que me va a ayudar en los procesos de socialización y de llevar todos estos procesos a la práctica. O sea, como de cada uno de estos procesos irlo pensando, y ya esto ayuda a ver cuáles son las mediaciones pedagógicas más adecuadas. Y mediaciones pedagógicas, que es cuando se deben de decidir las mediaciones tecnológicas. Porque también sucede que hay instituciones que primero compran el equipo y después andan buscando qué hacer con él. Cuando debe ser al contrario, primero ver cuál es la necesidad educativa y eso me va a decir cuál es la mediación tecnológica más adecuada. Y de esto hay infinidad. Por ejemplo, podemos hablar de simulaciones diferentes, o sea, que se usan mucho ya en cirugía, en administración, en matemáticas. Bueno, hay un sinfín de simulaciones que pueden utilizarse. Otro es, si se trata de adecuar los tiempos, por ejemplo, procesos que suceden muy rápido, como un rayo, una tormenta, como verlo de manera más lenta, o algo que se ve muy lento, como la metamorfosis de una mariposa, una rana, cómo hacer que se vea más rápido. O sea, todo esto debemos decidirlo en el momento de ver qué tecnología es la más apropiada. También es para, a veces, de repente, metáforas, esquemas, organizadores gráficos, recursos sinópticos. Bueno, hay una infinidad de mediaciones que ya que cuando se combina lo pedagógico con lo tecnológico, le podríamos llamar algo así como mediaciones tecnopedagógicas. En resumen, ¿sí? Tener claro cuál sería el entorno ideal, presencial, digital o mezclado, para las percepciones sensoriales, los procesos cognitivos, el ambiente emocional, la socialización y la transferencia a la práctica. Y esto verlo desde lo que el estudiante tiene que hacer, ¿sí? O sea, cómo y para qué tiene que hacer, y lo que corresponde al docente y lo que corresponde a la organización institucional. ¿Sí? De ahí yo ya para terminar plantearía como 3 situaciones claves, y como 3 grandes preguntas que tendríamos que hacerse. Una, ¿por qué y para qué la homogenización y la diversificación? O sea, dentro de estas mezclas, ver, a ver, ¿qué va a ser igual para todos y qué debe ser diferente? A veces ver las diferencias es fácil, pero encontrar lo que es común, que debe formar parte de un currículum ya oficial, ahí está una gran dificultad. La otra, clarificar que una cosa son los procesos formativos esenciales y otra cosa son las circunstancias en las que suceden, o sea, los tiempos, los lugares y la organización donde se sitúa ese proceso educativo. Y por último, tener claro qué sentido tienen las tecnologías para esos procesos académicos y para esa gestión institucional, sin perder de vista 2 cosas y con esto termino. 1, que las tecnologías solamente potencian lo que humana, profesional y socialmente somos capaces de hacer. O sea, no van a ser mejores ni peores, más bien se evidencia todo lo negativo, positivo que tienen que hacer. Y finalmente, si queremos hacer un buen uso de las tecnologías
para estos procesos educativos y todas estas combinaciones posibles, primero desarrollemos personal y educativamente lo que podemos hacer sin ellas. Así nos va a quedar más claro cómo poder hacer todas estas posibilidades de mixturas académicas. Muchas gracias y esperemos que tengamos oportunidad de seguir platicando.